Pablo, gracias también a David y un gusto saludarle a todos. Veo rostros conocidos, que me alegra mucho volver a verlos a pesar de la distancia y a pesar de la pantalla del Zoom que hemos tenido que aprender a evitar todos, que ha sido nuestro compañero, nuestro aliado en estos casi ya 2 años de pandemia. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Yo me siento como en casa con estos queridos amigos de diálogo. Y bueno, lo que yo quiero hoy día compartir es simplemente una aproximación, una resonancia de un tema que ya hace un tiempo me ha quitado el sueño, me ha quitado el sueño, que es entender por qué existe la mística y por qué también existe la palabra poética. Pude escribir hace poco, ya está por entregarse las copias de un poemario y en ese trabajo muy iniciático, también voy tratando de rastrear otras formas de pensar a Dios, pensarnos a nosotros mismos y tratar de encontrar otra perspectiva a través de las cuales podemos ir entre todos construyendo algo en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo. Así que, sin más, y para aprovechar también este tiempo valioso, la presentación que después puedo enviar para que también pueda llegar a ustedes y así también la tenga. Así que yo después la envío a David y a Pablo para que ellos la puedan distribuir porque esto es material de todo. Así que gracias nuevamente por este tiempo de lluvia en primer lugar. Está lloviendo en Chile. Chile está viviendo una crisis hidráulica bien importante, pero aquí en Rancagua, yo estoy cerca de la capital, a 1 hora al sur de la capital, está lloviendo mucho y eso también me alegra porque esta es una zona rural, campesina, y sé que el agua que está cayendo del cielo, como el texto bíblico, no va a volver a ella sin haber alegrado a muchos y a muchas. Vivir con la pregunta al cuello. Originalmente no estaba esta lámina, pero pienso que es importante tener esta primera resonancia que yo digo que es necesaria. Todos estamos viendo a través de los medios de comunicación lo que está pasando en Afganistán. Nos despertamos el día lunes con un avión que iba despegando, pero el avión no fue el problema. En todo el mundo despegan aviones todos los días. El problema era lo que pasaba, digamos, alrededor del avión. Que había gente que quería escapar del conflicto, del conflicto. Entonces, yo no puedo, digamos, hacer un bypass, no puedo hacer un rodeo, sino primero enfrentarnos todos a esta situación que estamos transitando, que es una situación muy compleja, porque también creo que la mística tendría que tener alguna palabra sobre esta situación y la poesía también. Y quisiera compartir brevemente algunas estrofas de ese poema que están viendo ahí, el poema de las tierras pobres, de un autor chileno, Jorge González Bastías, que es considerado de los poetas menores. A veces las categorías no son muy buenas, pero la palabra poética nos puede regalar una visión sugerente para poder entender lo que está pasando. Dice, la queja sube al cielo, en el vaho doliente de la tierra, en el aroma tenue de las flores y en las tristes pupilas se ausentan. Ah, las tristes pupilas que ni lloran ni ruegan, que miran fijamente el harto círculo lejano de los pájaros de presa. Y sigue el poema de Jorge González Bastías. ¿Cuáles son nuestras tierras pobres? Aquí están las tierras pobres. Estos son los rostros concretos de las tierras pobres. Pero también tenemos que nosotros aprender a mirar que cerca nuestro también hay tierras pobres. No es solamente al otro lado del mundo, sino que en nuestro contexto también tenemos tierras pobres. Entonces, yo lo que considero es que la mística, de alguna manera, tiene que enfrentarse con este elemento, eh, con esta primera resonancia. Ahora, ¿de dónde surge el título de lo que yo quiero compartir con ustedes? También de otro poeta, también de un chileno fue Armando Uribe Arce, eh, con este poema breve que él nos regala. ¿Para qué preguntarnos? ¿Para qué angustiar la propia angustia con preguntas? ¿Para qué? Para eso, para vivir con la pregunta al cuello, angustiados con la pregunta, preguntándonos por la angustia.
Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer para que podamos también tener un diálogo es, ¿cuáles son las primeras sensaciones que vienen a ustedes cuando leen este poema, estos versos, y de qué manera podemos ir también desentrañando, escarbando este hablar poético de Armando Uribe? Entonces, muy libremente, si cada uno quisiera, una palabra, una imagen, una sensación, un verso, un concepto que pueda ir resonando, digamos, de este primer poema o de este primer acercamiento. ¿Quién quisiera regalarnos una primera sensación, algo que vaya aflorando al momento de leer este poema de Armando Uribe? Hay por ahí un micrófono activado, no sé si, a ver, voy a agrandar la pantalla. Diego parece, sí, Diego tiene el micrófono activado. No sé si Diego quisiera comenzar y tratar de buscar lo que a ti te provoca o te genera como sensación casi de dermis, de piel, este poema. Eh, bueno, yo se apagó la cámara de repente porque estoy en el trabajo, pero estoy ahí escuchándole, robándole un Tranquilo. poco de tiempo al banco. Bueno, al menos cuando leo estas líneas es reconocerme limitado, ¿ya? Mm, Entender que soy una persona que no lo sabe todo, una persona mm, que carente en muchos aspectos y por lo tanto, para abrirme a ese misterio que no conozco y que mm, aparte soy consciente de que no conozco muchas cosas, por lo tanto, solamente podré acceder, podré en cierta medida crecer en cierto aspecto en la medida de que me pregunto ciertas cosas. Pero mm, como le decía desde un principio, solamente eso va a ser posible en la medida de que yo me reconozco a mí mismo como una persona que no sabe. Y para ello mm. necesito hacerme preguntas. Interesante. Muy bien, Diego, excelente. Tenemos entonces una primera constatación de que hay algo que no podemos capturar totalmente, hay un límite que nos impide conocer todo, y eso también es muy interesante en nuestro tiempo. Yo siempre le digo a los estudiantes de la universidad, a los chiquillos, que nuestro conocimiento siempre es limitado. No podemos capturar todo, solo tenemos una aproximación, una imagen, pero no lo tenemos totalmente. Entonces pareciera ser que tiene que ver con lo que dice Diego. Muchas gracias, Diego. ¿Quién más? Veamos dar un paso más, porque hay otro poema más adelante. Una de las cosas que yo voy a tratar de hoy día compartir con ustedes son algunos acercamientos al concepto de la mística. Y sobre todo con dos preguntas. ¿Qué entendemos por mística y si hoy día es válido pensar, hablar y vivir lo místico? Con la primera resonancia que yo también compartía, en medio de Afganistán, en medio de estas tierras pobres, en medio de tantos dolores, ¿es posible, es posible seguir pensando lo místico? ¿Es posible continuar hablando místicamente? ¿Es posible continuar buscando la belleza en torno a lo que cada uno de nosotros va viviendo? Esta pregunta es importante porque nos coloca en la perspectiva también del límite, de entender que hay formas lingüísticas, formas verbales, formas de conocimiento que tienen que volver a repensarse, a resignificarse en medio de las situaciones que estamos viviendo. O sea, no podemos continuar pensando teológicamente, creyentemente, místicamente, poéticamente, como si Afganistán, como si nuestros propios espacios de tierras pobres no existieran. En ese momento,
no estamos construyendo mística, o por lo menos no estamos construyendo mística cristiana. Porque la mística cristiana lo que supone como fundamento es que tengamos los ojos bien abiertos. Es recuperar el sufrimiento, en primer lugar, de los personajes bíblicos. Hay un autor que es Johann Baptist Metz, que es un teólogo alemán, iniciador de la nueva teología política, que tiene un libro que se llama Memoria Passionis. Y en Memoria Passionis, Metz dice que hay metáforas teológicas patéticas. Es crudo el planteamiento de Metz, pero ¿qué significa una metáfora teológica patética? Edulcorar a Dios, pensar que Dios es solamente un Dios positivo, pero desconocer, por ejemplo, la queja de Job, desconocer, por ejemplo, el grito de la cruz, desconocer la sangre de Abel, porque claro, son pasajes molestos. Nos gusta llegar, por ejemplo, al tiro a la resurrección, pero tenemos que enfrentarnos también a la experiencia del grito de Jesús. Hay una mística del sufrimiento en el mundo bíblico. Y la mística del sufrimiento en el mundo bíblico lo primero que hace es escuchar. Es escuchar. A veces nosotros creemos que el Dios de la Biblia es el Dios del silencio. Y en nuestros espacios eclesiales nos gusta mucho pensar el silencio, que hay que ir al desierto y entrar al desierto en Cuaresma. Pero es muy interesante darnos cuenta que en el desierto lo que habitan son los demonios. En el mundo bíblico se dice que en el desierto están los demonios. Entonces uno de alguna manera se enfrenta con su propia sombra, a lo Jung, digamos. Con esos momentos también de experiencias fuertes, de experiencias complejas, que tenemos que de alguna manera recuperar. Esa memoria, ese grito, esa queja, es lo que la mística cristiana, por lo menos desde el mundo bíblico, nos propone también a nosotros como una forma de pensamiento. Y desde eso es que yo quisiera compartir con ustedes entonces estos elementos de qué entiendo por mística, qué es la mística, es posible capturar la mística en un solo gran concepto, o en realidad tenemos que pensarla desde diferentes perspectivas, algo más confluyente y no tan monolítico, no tan único, sino que algo más plural. Primero, una tesis que voy a ir también trabajando a lo largo de la presentación. La mística es un movimiento a la desposesión de Dios. ¿Qué significa la desposesión de Dios? A no considerar que Dios es un objeto. Esto es un objeto. Una taza es un objeto. Pero Dios no es un objeto. Dios es una realidad que trasciende, digamos, los objetos. Dios, en términos más bíblicos, para que se pueda entender mejor, Dios no es el becerro de oro. El becerro de oro es un objeto. El becerro de oro muestra el carácter idolátrico de que el pueblo de Dios no es capaz de resistir la no presencia de Dios, que eso es lo más interesante del texto. Porque claro, Moisés va, se pierde por 40 días, digamos, en la montaña, está con Dios, pero abajo la gente se le empieza a impacientar, que es una de las grandes claves del éxodo, la impaciencia del pueblo. Que no hay agua, que no hay comida, que estábamos mejor en Egipto, que había cebolla y carne en Egipto, pero en el desierto no hay nada. Entonces, esa impaciencia hace que el pueblo diga, no, pero es que el Dios que nos liberó no es el Dios que está con nosotros. Y claro, construye una imagen idolátrica. El ídolo es un objeto. El ídolo es un objeto. A propósito de el texto que estaban comentando los chiquillos, el autor del texto, el profesor Míguez, tiene una fuerte crítica a la situación del capitalismo actual, que considera justamente que el Dios al que hay que rendirle culto y que genera más culpa que salvación es el dinero. Entonces, es el carácter idolátrico que la mística nos dice, ojo, Dios no es el becerro de oro. Dios no es el becerro de oro. Y esa desposesión significa justamente no considerar que Dios es un objeto de transacción económica, que Dios no puede ser manipulado como un objeto. Pero eso tiene una segunda consecuencia, que el lenguaje sobre lo divino es eso, un lenguaje, y por tanto una experiencia histórica, una experiencia cultural, una experiencia limitada. Por eso me gustó mucho lo que decía Diego al comienzo.
Hay algo que yo no puedo capturar ni siquiera con la palabra. Raúl Zurita, un gran poeta chileno, dice que el lenguaje surge cuando se separa el cielo y la tierra. Gea y Urano, y hay un crimen al medio, dice Raúl Zurita. Y el ser humano lo que quiere hacer es volver a unificar aquello que está roto. Y para eso piensa con palabras, piensa con símbolos, piensa con categorías, pero que son limitadas, porque es un intento de poder explicar algo. Y los místicos son muy conscientes de eso. Los místicos son muy conscientes de eso. Por ejemplo, los poetas místicos, Rumi, Juan de la Cruz, eh, hombres y mujeres que han tenido experiencias místicas, Evelyn Underhill, una gran mística y estudiosa anglicana de principios del siglo XX, dicen y son muy conscientes de que lo que ellos experimentan solo se puede manifestar a través de lenguajes simbólicos. Y el lenguaje simbólico tiene la gracia de abrir un exceso en el sentido de las palabras. Por eso utilizan términos como el amado, el alma que queda herida por el contacto con el amado, como la copa o el estar embriagados. Sobre todo los místicos del Islam utilizan mucho la imagen de la embriaguez mística, y que el alma, que es la figura de la copa, se va llenando con el vino, que es la presencia de la gracia o la presencia de Dios. Entonces quedan literalmente borrachos de la experiencia mística, y por eso lo que hacen es tratar de decir en algunas palabras lo que ellos van entendiendo que es la experiencia que han tenido. Y por eso, solo en el reconocimiento del límite humano, de un límite humano que tiene que ver con el conocer, podemos conocer al que sea limitado para que podamos acoger. Este es un juego de palabras, pero lo explico desde lo siguiente. Lo primero que tiene que hacer el que se adentra en la búsqueda mística, el que se adentra en la experiencia de Dios, porque eso es la experiencia mística, así la define Raymond Panikkar, uno de los grandes autores estudiosos del fenómeno místico, es que es la vida misma la que se va entendiendo. Es tratar de hacer experiencia de Dios. Este es el místico. Y por eso Panikkar dice que todos los seres humanos somos animales místicos. Todos podemos tener la experiencia de Dios. No solamente el místico. Es una cosa que hay que también dejar clara. Hay como que desmitificar la mística y no hacer creer que solo los místicos son los que tienen el patrimonio de lo místico. Todos podemos tener la experiencia de Dios. El ser humano está capacitado, dice la teología, para poder acoger. Por eso yo hablo de acogerlo. Pero claro, esa acogida, en primer lugar, supone o necesita que yo mismo, el que quiera hacer la experiencia, coloque en paréntesis un montón de cosas. Mis palabras, mis prejuicios, el entender que no conozco todo, el entender que el enigma, que el misterio, que la intriga son parte fundamental de la vida humana, porque de esta manera voy a poder acoger al que se hizo nada para que lo pudiéramos haber conocido. Porque es el misterio cristiano, que el que era todo se hizo esclavo. Entonces, es un movimiento, digamos, de mutua desposesión. Teresa de Ávila habla del deshacimiento, es decir, de bajar, para poder acoger al que se ha bajado. O sea, no puedo yo elevarme si el otro se abajó. O sea, es el camino. Hay un relato que les recomiendo yo leer, que es el relato del peregrino ruso. El relato del peregrino ruso muestra el camino que un ruso realiza cuando lee el texto bíblico y San Pablo dice, oren sin cesar, oren siempre. Entonces, este hombre quiere entender qué significa orar siempre, y para eso emprende un camino, por eso es peregrino, y se va a encontrar con un maestro de
del mundo ortodoxo, un sabio religioso, que le dice, lo primero que tú tienes que hacer es desposeerte de ti mismo, es desposeerte de ti mismo. Y ese camino es lo que tenemos que aprender. Y termino esta parte con una cita de San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos del siglo de oro español, que dice, para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. ¿Qué significa eso? Si tú quieres entrar en la búsqueda de lo trascendente, lo primero que tú tienes que hacer es ser muy consciente de cuáles son las limitaciones que en ti existen. Y por eso es un trabajo de permanente búsqueda y purificación. No es fácil la experiencia espiritual, no es fácil. Pero los místicos algo nos pueden enseñar de cómo hacer el recorrido, de cómo hacer el camino. Un testimonio mucho más, digamos, universal. El Principito. Esa es mi tesis. Yo pienso que el Principito es un relato de un viaje místico. Porque el Principito lo que hace es salir de su pequeño planeta y enfrentarse a un sinnúmero de personas con las cuales quiere tener respuestas a sus preguntas, como nos dice Armando Uribe en el poema inicial. Y se encuentra con un borracho, con un contador de estrellas, con un economista, se encuentra con un zorro, pero ese proceso de salir, digamos, de su pequeño planeta es también la experiencia de los místicos. Es salir de su yo para poder captar lo otro. Sí, eso es lo místico. Esa es la espiritualidad. Es la capacidad de salida. Pero cuando salgo también tengo que ser muy consciente del límite. Porque de esa manera yo puedo emprender de mejor manera, a priori, el camino de la experiencia espiritual. Y cuando los místicos hacen esta experiencia, lo que menos hacen es tener una experiencia ordenada. Por eso se habla del carácter lúdico y amorfo de la mística. Ese concepto de lo amorfo lo trabaja este pensador, Gershom Scholem, que es un judío que estudió durante toda su vida la mística judía, lo que se llama la cábala. Alguna vez le escuché al rabino Marcelo Cormis, de Chile, que para poder entrar en la mística, lo que uno tenía que hacer en primer lugar era quitarse los esquemas de la cabeza. Yo le pregunté qué significa quitarse los esquemas de la cabeza. Me dijo, entender que tú te vas a enfrentar a momentos donde no vas a tener ninguna respuesta. Y donde tú vas a tener que jugar con las palabras que tienes para poder entender qué es la experiencia mística. Claro, es el carácter lúdico. El juego con las palabras, la capacidad de repensar las palabras con las que estamos hoy día comunicándonos. De alguna manera, la mística tiene la particularidad de abrir. Me gusta mucho esta expresión de Gershom Scholem que dice que los maestros de la Cábala lo que hacen es abrir el versículo. ¿Qué significa abrir el versículo? Los maestros místicos judíos tomaban un versículo y le sacaban el jugo con los sentidos que podían extraer del versículo. Por ejemplo, cuando está este texto de Jesús que dice que va a buscar higos, pero la higuera no tiene higos, después maldice la higuera. Todos tenemos, digamos, una interpretación con el versículo, pero lo que hace el maestro místico es tratar de entender cada palabra que está en el versículo. Ese elemento es lo que también aparece en la mística. Hay un ejemplo que es muy interesante, que lo planteé alguna vez con mis estudiantes. Les voy a dejar una cosita escrita aquí en el chat, que yo les decía, ¿cuántas palabras se pueden formar con esas 4 consonantes? Con la C, con la N, con la T y con la R. Cantar, contar, cantará, cantaré, cantaría. O sea, de una misma raíz, digamos, de un mismo versículo, pueden salir otras palabras u otros sentidos.
Por eso, por ejemplo, en el mundo del Islam hay 99 nombres de Dios. Y uno se pregunta, ¿y por qué son 99 y por qué no son 100? Y la mística del Islam va a decir que el número 100 es el verdadero nombre de Dios que no puede ser poseído por el ser humano. O sea, hay un límite nuevamente. El nombre 90, hasta el nombre 99 llegamos. Lo que viene después, no lo sabemos. No lo sabemos. Por eso el mismo nombre de Dios en realidad es un eufemismo. Porque el nombre de Dios no puede ser pronunciado por un judío. Hay un rabino, Roberto Feldman, que lo explica muy bien, que dice que el nombre de Dios es un soplo. Yo siempre le digo al estudiante, usted trate de soplar y trate de capturar el soplo. No se puede, no se puede. El nombre de Dios no puede ser capturado. ¿Y por qué no puede ser capturado? Porque en el pensamiento del mundo bíblico, el que posee el nombre posee a la persona. Por lo tanto, poseer el nombre de Dios es terminar poseyendo a Dios y terminar convirtiéndolo en un objeto. Por eso es amorfo. Por eso es lúdico. Porque vamos del texto lineal al cuerpo simbólico. O vamos del texto al juego. Y vamos del texto a las imágenes. Eso es lo que tenemos que aprender también con la experiencia mística. Que no puede ser enmarcada en una fijación de esquemas. Es como pedirle al poeta que tenga un esquema fijado. Claro, hay algunos poetas que siguen, digamos, una métrica, pero lo que el poeta experimenta es una vivencia muy particular. Lo mismo que el místico. Lo que el místico experimenta también es muy propio. ¿Puede ser comunicado? Sí, pero a través de símbolos. Y se comunica para edificación de su comunidad, para contarles a otros lo que él ha vivido, por ejemplo. Teresa de Ávila escribe El castillo interior como también una ayuda para recorrer el castillo y llegar a la séptima morada, que es la morada de Dios. ¿Y por qué son moradas? Porque en el mundo del sufismo, del cual Teresa de Ávila también está, digamos, enmarcada, en España sabemos que los musulmanes tuvieron mucho tiempo, también se habla de que los místicos sufíes tienen que recorrer 7 habitaciones para poder llegar al encuentro con Dios. Y que tienen que partir desde lo que los místicos sufíes llaman el faná, que significa el hacerse nada. Y Teresa de Ávila dice que el primer momento del recorrido del castillo interior es el deshacimiento, es decir, también bajar. O sea, es lo mismo. De hecho, la familia de Teresa de Ávila y la familia de Juan de la Cruz eran judíos conversos al cristianismo. Eso se le llamaban antiguamente los marranos. Era un término muy despectivo que se utilizaba en la historia de los convertidos del cristianismo al judaísmo, y por eso ellos también hablan de esa manera. O sea, si uno mira, por ejemplo, La Noche Oscura de San Juan de la Cruz, que habla del alma y del amado, y compara el Cantar de los Cantares, están las mismas imágenes. O Juan de la Cruz dice que la copa se fue llenando, que son las mismas imágenes que, por ejemplo, tiene Hafiz Persia, porque están en el contexto cultural. Por eso yo decía, los lenguajes culturales son reapropiados, son resignificados por los místicos. Hoy día, ¿de qué habría que hablar? Por eso yo partí con esa primera motivación o con esa primera resonancia de cómo hablar en medio de Afganistán, por ejemplo. Una última cosa, y de aquí una pequeña síntesis de lo que yo he estado trabajando, otra definición de mística, que es un fenómeno histórico, lo que decía anteriormente. Surgen momentos de profunda crisis, y yo me pregunto, ¿es la mística una crisis? ¿Tiene una función crítica contra algo? Yo algo ya había mencionado de esa crítica al carácter idolátrico, de reducir a Dios a un concepto cerrado y de no dar una profundidad, una apertura. Y en palabras de Gershom Scholem, los místicos son hombres que por medio de la propia experiencia íntima y de su especulación sobre esta, descubren nuevos planos de significado en su religión tradicional. Es como la imagen de capas. El místico se mete en las capas. Hay un texto lineal, pero lo que él quiere hacer es abrir el versículo,
Por eso decía yo antes, abrir el versículo. Y es muy sugerente que el místico por eso también es muy marginado, digamos, de su espacio. A Teresa de Ávila la trataban de loca, que estaba endemoniada, porque claro, como estaba teniendo esta experiencia mística, en un tiempo, más encima una mujer que tiene experiencias místicas, es muy interesante también entender esa figura de Teresa de Ávila como una adelantada en su tiempo. Entonces, el místico siempre de alguna manera es mirado con un cierto resquemor, porque mira críticamente su tradición religiosa, porque propone otras formas de pensar a Dios. Eh, Eso me lo puedo saltar. Esto igual va a estar en sus correos para uso de ustedes. Y me quiero quedar simplemente con esto, con la incapacidad del lenguaje, que ha sido algo que yo he mencionado a lo largo de esta presentación, que nuevamente agradezco a los organizadores y a ustedes por estar. Juan Gelman es un poeta argentino que tiene un libro que se llama Fulgor de Aire y nos dice, tal es el misterio de la palabra humana, procede, cualquiera sea la lengua, del mismo vuelo entre la oscuridad y la luz, y así las consubstancia, o sea, las une. Es oscura su luz, clara su oscuridad. Con cada lengua, cada grupo humano abrió una boca, abrir el versículo, nuevamente, para que el vuelo sea posible. O sea, solamente abriendo el versículo yo puedo entender qué quiere decir el texto bíblico. Eso es lo maravilloso del asunto. Solamente abriendo la boca yo puedo entender la palabra que va a salir. Y comprueba a cada instante su lentitud. Fíjense, su lentitud. La mística no es un proceso rápido. Vivimos en una época acelerada, pero lo que nos hace pensar es la lentitud. Y por eso Juan Gelman dice, traducir es inhumano. Ninguna lengua o rostro se deja traducir. Hay que dejar esa belleza intacta y poner otra para acompañarla. El lenguaje simbólico lo que nos ayuda es a entender esa belleza de Dios, esa belleza de la realidad, esa construcción poética de todo. Lo de la Torre de Babel fue eso, no discordia esencial, sino ciencia parcial de la palabra. La realidad tiene 1000 rostros y cada cual su voz. Ciencia, pero también paciencia, para que el rostro y su palabra se levanten del miedo que los ata al amor que los une. Como dice el teólogo Paul Tillich, lo contrario al pecado es la gracia del encuentro. El pecado lo que hace es la separación, la gracia del encuentro es justamente poder unir los lazos. Y un par de poesías más para ir finalizando. Esto es simplemente un pincelazo. El tema místico es mucho más amplio. De Armando Uribe, con el que comenzamos. Abandonado por un dios ignoto. Ignoto significa que no lo conozco. Un dios ignoto cuyo nombre no sé. Ahí está, no sé. Me dicen quienes lo conocen que si uno invoca bienes en su nombre, los da. ¿Cuánto me agoto buscando al que no encuentro en parte alguna? Dios no es un objeto junto a los objetos. Me viene aires de estar en la luna y voces oigo en lenguas que no entiendo. Me dicen que no soy, así voy siendo. Nuevamente, la figura del no saber, la figura del no poseer todo el conocimiento tiene que ver con esto. Y una última provocación poética de Nicolás Guillén, poeta cubano, que dice, no sé, nada se sabe ni nada sabré jamás. Nada han dicho los periódicos, nada pude averiguar de aquella mulata de oro que una vez miré al pasar. Moño de seda en la nuca, bata de cristal, niña de espalda reciente, tacón de reciente andar. Nicolás Guillén ve a una mulata, se enamora de la mulata, pero la ve solo una vez. Y él quiere buscarla, pero nadie le dice dónde está. Es lo mismo de Dios. Dios hiere al místico, lo deja encendido en amor, dicen los textos místicos. Y el místico lo que hace es tratar de buscar dónde está este Dios. Pero el problema es justamente que hay una nube que lo oculta. Les recomiendo mucho buscar un texto que se llama La nube del no saber. Es un texto clásico de la literatura mística inglesa del siglo XIV, que nos puede ayudar mucho con eso. Bien, finalmente, nuevamente, gracias a todos.
pienso que la parte de la conversación es mucho más interesante. Me queda un ratito todavía antes de dar una clase a las 6, así que voy a ir cortando. Simplemente dejarles algunos títulos sobre la mística, por si les interesa buscarlo, por si les interesa leer. Aparecen algunos aquí. Javier Meloni, uno de los grandes conocedores actuales de la mística, algunos por aquí, algunos también por esta otra lámina. Y cualquier cosa, ahí están mis redes de contacto, usted me puede enviar cualquier correo, yo muy feliz de ayudarle, de responderle, de aprender juntos. Está el correo y como dijeron los chiquillos, tengo un podcast que se llama Palabras Teológicas, que sale todos los días lunes, un episodio nuevo, que se puede escuchar en Spotify, por si también le interesa. Bien, así que muchas gracias. Esto pues simplemente, insisto, un pincelazo, pero qué bien nos hace poder encontrarnos y conversar. Así que gracias a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias de verdad por tu exposición Eres. y por tu tiempo. Dejamos la palabra abierta para que hayan preguntas. Tenemos unos minutitos para conversar. Yo también voy a tomar apunte de sus preguntas. ¿Por qué? Porque estoy comenzando este semestre un curso sobre mística en una de las universidades donde trabajo. Entonces, esto también se está armando. Entonces, por eso propuse, digamos, este tema para escuchar también otras voces sobre el tema. Así que también agradezco las preguntas que siento es lo más interesante. Profesor, una preguntita. Ahí sí estoy Bueno, desmuteado. agradecer su tiempo, de verdad fue una bastante profunda, quedé con ganas de seguir escuchándolo. Mientras afortunadamente mi jefe no estaba, así que me pude conectar. Bueno, mi pregunta, primero por lo que usted puso, había cierta relación entre la mística y la poesía. ¿Por qué ese vínculo? ¿Será porque solamente podemos acercarnos al misterio de acuerdo por la poesía o por la imposibilidad de las palabras? Eso es lo primero. Y lo segundo es qué piensa respecto a esa connotación negativa que se le ha dado a la mística. ¿Por qué motivo? Bueno, yo soy evangélico, ¿ya? Y estudiante de teología. Y en este círculo, por lo general, aquella persona que quizás no tiene tanto estudio, en algunos casos, no digo que todos sean así, pero en algunos casos se ha escuchado que a esas personas le dicen que son místicos, ya cuando tienen una fe quizás no tan racional. Y por tanto al místico se le da una connotación negativa. Entonces, esas dos acotaciones quisiera escucharlo, su opinión. Muchas gracias por la pregunta. Es justamente por eso, yo siento que hay un vaso comunicante entre la mística y la poesía, que es esa imposibilidad de contentarnos con una sola palabra. Que eso fue justamente lo que a mí me llamó la atención de la mística, que lo conversaba con un colega hace unos días. En algún momento, el relato tradicional, a mí personalmente no me llenaba como antiguamente sí me llenaba. Y que, por ejemplo, el tratamiento de lo dogmático, digamos, de una forma muy cerrada quizás de entender las cosas, a mí también se me fue como desgastando interiormente. Entonces, tuve que buscar otra forma de poder acercarme a la experiencia creyente. Y gracias a Dios apareció, digamos, el salvavidas de la mística y de la poesía. Porque encontré me seduje mucho por estas palabras que, más que cerrar, abren perspectiva. Yo, por ejemplo, puedo leer un poema, no sé, del mismo Jorge González Bastías, claro, y él dice que hay un grito que sube. Claro, yo lo puedo conectar con el grito de Abel, por ejemplo. Entonces, me permite hacer un trabajo como de intertextualidad entre otros textos u otras expresiones. Y ese carácter de apertura es lo que a mí personalmente me ha ido seduciendo mucho de esta temática de lo místico y de lo poético. Pero en un sentido muy inicial también.
estoy recién descubriendo, porque enfrentarse, digamos, a las temáticas místicas, poéticas, teológicas, tú que eres estudiante de teología también lo sabes, exige, digamos, una permanente revisión también de lo que uno es, porque uno se tiene que confrontar con sus propias experiencias vitales, con sus propias experiencias creyentes. Entonces, yo creo que sería esa la primera respuesta. Siento que hay un vaso comunicante que las une y que tenemos que seguir pensando, pensando. O sea, los místicos fueron poetas y los poetas son místicos. Los poetas son místicos. La segunda pregunta, yo creo que eso tiene que ver con una mala fama que a la mística se le ha hecho como algo intimista, que es yo y Dios. Pero si uno se va adentrando en experiencias de grandes místicos, de grandes místicas, se da cuenta que sus experiencias creyentes han, digamos, desbaratado imperios o desbaratado grandes constructos religiosos. Les recomiendo a un amigo de diálogo, que es Nicolás Panotto. Nicolás tiene un artículo que trabaja el tema de la hospitalidad como mística. Él hace y está muy fácil ubicable, se llama, a ver, creo que lo tengo aquí recuperado en alguna parte. Es como hospitalidad, ahí está. La dimensión política de la mística. Se los puedo mandar también, y en el caso que ustedes no lo encuentren, pero en ese texto Nicolás lo que hace es un tratamiento justamente de los elementos políticos de la mística a partir del concepto del hospitalario. Y hace ahí está, la dimensión política de la espiritualidad como mística. Alteridad, lenguaje y hospitalidad radical en la construcción de lo público. Sabemos que Nicolás está muy en la perspectiva de lo postcolonial, del trabajo de política, religión, política, sociedad. Entonces puede ser algo que sea interesante de trabajar. Yo creo que todavía tenemos que seguir repensando ese sentido de desmitificar la mística y de no entenderla como una cuestión intimista de yo con Dios, excluyendo al resto, sino que hay que volver a lo que dice, por ejemplo, Emanuel Levinas, que dice que a través del encuentro con el otro, yo hago experiencia de Dios. O sea, el otro tiene un carácter sagrado. Y eso es, digamos, una de las cosas que también los místicos van tratando de entender. Eso podría, digamos, ofrecer como una primera respuesta. Gracias, Juan Pablo. Harold tenía la mano levantada. Sí, David. Bueno, agradecerle también a Juan Pablo por su excelente presentación. Él dijo que esto había sido un pincelado, una pincelada, pero yo creo que esto fue un brochazo muy grueso, muy sesudo y nos has dejado con muy buenas inquietudes. Mi pregunta, Juan Pablo, tiene que ver con algo que mencionaste y que personalmente a mí me interesa mucho cuando exploro algo de la mística, que es la función crítica que tiene la mística. Y como aquí me imagino que hay un buen grupo de evangélicos, como lo soy yo, que nos hemos distanciado muchísimo de estos aspectos místicos. Es bueno también recordar que precisamente por esa función crítica que cumple la mística es donde encontramos al Lutero místico y a los otros padres del protestantismo que tuvieron un vínculo muy cercano, sobre todo con la mística llamada la mística renana. Ese vínculo entre fe protestante y mística, yo creo que es un tema para ahondar, sobre todo en América Latina, y a partir de los reformadores. Jurgel Moltmann, por ejemplo, tiene un artículo que también se encuentra muy fácil en internet sobre las relaciones entre Lutero y Teresa de Ávila. Mira, una cosa interesantísima para leer. Él recuerda que Lutero y Teresa viven en el mismo siglo XVI, que a Teresa se le llama reformadora. Bueno, y encuentra otros vínculos allí que, repito, es de mucho interés, sobre todo para la fe evangélica. Por otro lado, seguramente Panotto va por allí. No he leído ese texto de Nicolás, lo voy a buscar. Otra vez con lo de la función crítica de la mística,
y él lo trata en el contexto de política. Entonces voy a esto. En un mundo donde principalmente privilegiamos en nuestra teología y nuestra sociedad en general lo absoluto, lo literal, lo concreto, lo imperial, aún en la fe, lo mercantil y lo dogmático, la mística nos invita de una forma muy alternativa a lo que bien mencionaste, no a lo absoluto, a lo limitado, a lo simbólico, a lo lúdico, a lo juguetón, a lo de Rubén Alves, ¿no? Teología como juego, y lo que llaman los teólogos a lo mistagógico en lugar de lo dogmático. Si es así, tan lúdico, tan abierto, ¿encuentras alguna relación entre mística y las posibilidades de hablar de mística desde la niñez? Porque hablar de niñez es hablar de lo libre, lo juguetón, lo lúdico. Se me acaba de ocurrir por mi interés en teología de la niñez. Y bueno, de nuevo agradecerte, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias a ti, Harold, y de verdad, como te decía al comienzo, para mí es un gusto que tú puedas estar en este momento, así que en primer lugar también gracias a Dios por eso. Mira, estaba buscando una cosa que escribí, espero que salga luego el artículo, que es de Giorgio Agamben. Giorgio Agamben es un filósofo italiano que tiene un libro que se llama Profanaciones. El concepto de profanación en Giorgio Agamben significa que hay que, digamos, mirar críticamente y profanar este sistema cúltico religioso del modelo imperial, económico, tecnocrático. Y dice lo que dejo aquí yo en el chat, que dice, en el juego, en los bailes y en las fiestas, el hombre busca de hecho, desesperada y obstinadamente, justo lo contrario de lo que podía encontrar, la posibilidad de volver a acceder a la fiesta perdida, un retorno a lo sagrado y a sus ritos, aunque sea en la forma de insulsas ceremonias de la nueva religión espectacular o de una lección de tango en un salón de provincia. En otras palabras, hay que recuperar estos espacios del salón, estos espacios de la taberna, estos espacios del juego, estos espacios de la niñez, que de alguna manera nos van permitiendo deconstruir, digamos, nuestro adultocentrismo cerrado, encorsetado, que nos puede dar una perspectiva nueva en torno a este acceso a la fiesta perdida. Es curioso, queridos y queridas, que los poetas quieren volver a la aldea de la infancia, al lugar ameno, donde ellos fueron felices en algún momento, pero que cuando ellos fueron creciendo, claro, se encontraron con este mundo oscuro, digamos, con una narrativa muy de la catástrofe, pero ellos siempre quieren volver a la aldea original. Aquí en Chile nosotros tenemos a Jorge Tellier, en Lautaro, en el sur de Chile, que él siempre quiere volver a la aldea donde él fue feliz. Hay otro autor que es Gastón Bachelard, un gran epistemólogo francés, que también él tiene una importante indagación sobre el carácter del juego, el carácter de la infancia. La infancia tiene que ver con una revolución que podríamos llamar como microcósmica, microscópica, frente al macrocosmos, digamos, del imperio. Algo está pasando en la infancia, algo está pasando con los niños, algo está pasando con el juego, por algo están volviendo tanto al juego. Hay otro libro de Iván Golub que se llama el sexto o el séptimo día de la creación, no recuerdo bien el título, pero tiene un capítulo dedicado al juego y dice que Dios juega, Dios es el Deus Ludens, que juega con el ser humano, que fue creado a imagen de un Dios que sabe jugar y que invita a jugar. Entonces, yo creo que ahí hay una beta que se podría seguir indagando, pero por lo menos dejo esta resonancia de Giorgio Agamben, Profanaciones, se llama el libro, y algo puede dar también una luz con eso, porque del Pinocho de Colodri, él habla de Kafka, él habla de los ayudantes, o sea, tiene una cosa bien sugerente en torno al tema. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, Harold. Bien, muchas gracias, Juan Pablo. Diego tiene una opinión, pero no estoy seguro, Diego, si es que Juan Pablo alcanza por el tiempo.
Juan Pablo, tú me dices. Tengo tres, dame 5 minutos y estamos. Ya, perfecto. Diego. Juan Pablo, muchas gracias. Saludos desde Argentina. En realidad, mientras escuchaba tu exposición, pensaba en la relación que existe entre la mística y las experiencias de dolor. Las experiencias de dolor como situaciones donde también muchas veces la palabra no alcanza a abarcar lo que está ocurriendo, y más que nada que pudieras enriquecernos en esa relación de lo que tiene que ver con la mística y las situaciones de dolor que obviamente uno muchas veces encuentra en la Biblia, pero también en la experiencia personal, donde el dolor es de alguna manera motor y es el contexto que nos lleva a una búsqueda donde creo que la mística tiene algo de, que aportar, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias también, Diego, por tu pregunta y también por invitarme a pensar alguna respuesta. Hay un poeta que es Paul Celan, también muy recomendado, es un poeta de origen judío, que es como el padre de la patria poético de Byung-Chul Han, de este filósofo surcoreano que está escribiendo La sociedad del cansancio, La sociedad de la transparencia, y Byung-Chul Han tiene un libro que se llama La sociedad paliativa, Diego, y a los demás por si les interesa, cómo nuestro tiempo evita el dolor. Una sugerencia bibliográfica. Y Paul Celan tiene una frase que es muy sugerente, que dice: ranura para mirar lo destrellado, no lo estrellado, al final de la fibra de la desolación. Y después dice Paul Celan que justamente a través del espacio de la desolación, que es un concepto propio de los místicos, se puede ver a Dios. Entonces, una de las cosas interesantes es que los místicos, en primer lugar, no son personajes exitosos, para nada. En muchas de las tradiciones religiosas, los místicos se les deja muy de lado, se les mira muy críticamente y están enfrentados justamente al dolor. Es como los profetas bíblicos. A Elías lo andaban persiguiendo, a Jeremías tampoco le fue muy bien, a Jesús de Nazaret, para qué decirlo, digo, o sea, parece que poetas y místicos tienen como una clave común de que en la vida las experiencias de dolor están muy presentes. Ahora, ¿cómo poder hacer poética o cómo poder hacer mística en medio de las situaciones de dolor? Yo creo que en primer lugar es entender que el dolor y el mal no puede ser narrado, sino simbólicamente. No puede ser narrado sino simbólicamente. Algo tiene el mal que desajusta todo lo que nosotros podamos pensar como normal, porque el mal, el dolor es un corta la normalidad, es un corta la normalidad. Paul Ricoeur tiene un libro sobre el mal, por si te interesa a los demás, el mal como desafío a la filosofía y a la teología, un libro cortito. Y él al final de ese libro dice que al mal hay que enfrentarse desde 3 perspectivas: actuar, pensar y sentir. Actuar, pensar y sentir. Tenemos que pensar el mal, evidentemente, entender qué es el mal, por qué hay mal, por qué alguien hace mal, por qué me hacen mal, lo primero. Segundo, sentir con otros del mal. Y en tercer lugar, actuar. Es decir, algo tenemos que hacer para enfrentar y para evitar que el mal tenga la última palabra. Como dice Horkheimer, que el verdugo no triunfe sobre la víctima. Es decir, que tenemos que repensar siempre cuál es ese sentido. Ahora, yo creo que los poetas, y esto es una tesis que yo estoy tratando de pensar con ustedes, pareciera ser que el poeta es como una antena como que capta cuál es el dolor, parafraseando a González Bastidas, de las tierras pobres. Y el poeta, junto con captarla y darle una palabra, nos invita a través del poema a participar del dolor de la gente que él está describiendo. Lo mismo el místico, porque el místico puede escribir sus experiencias para que nosotros también participemos de las experiencias del místico, en un lenguaje simbólico, en un lenguaje aproximativo, pero en definitiva en un lenguaje. Porque el lenguaje, insisto, es lo que permite justamente el vínculo y es el medio que tenemos, digo, para poder enfrentar nuestras situaciones o para poder entenderlas o para poder hacernos parte. Entonces, también sería muy interesante, yo estoy anotando aquí muchas cosas, ese vínculo de la mística con el sufrimiento. Y si quieres revisar algo más, este autor Metz, que yo
había mencionado, habla de una mística del sufrimiento, una mística de ojos abiertos, dice Metz, que lo primero que uno tiene que hacer es colocar atención y colocar los ojos en el sufrimiento, porque si no, claro, caemos en este Dios amoldado, un Dios muy positivo, pero que claro, dejamos de lado a Job, dejamos de lado a Abel y dejamos de lado a Jesús de Nazaret. Pero la Biblia se nos cae, porque la Biblia también tiene relatos de dolor, que también tenemos que enfrentar, aunque sea muy crudo, con este dolor que pareciera ser que también son nuestros dolores. Entonces, hay ahí también un vínculo interesante. Así que muchas gracias, Diego, por tu pregunta y por estar también aquí en esta tarde. Excelente, muchas gracias, Juan Pablo. Por favor. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y le remito un aplauso a Juan Pablo por todos sus aportes. Realmente quedamos con gusto a poco. Pronto se vendrá entonces la charla 2.0 o la segunda parte de esta charla, porque hasta yo me quedé con algunas preguntas y es Pero muy... está el correo y pueden también ahí seguir, digamos, conversando. Así que muy contento de poder seguir colaborando. Perfecto.